Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Alberto Vélez Tovar, estudiante de tercer semestre de la CETA Popayán en la materia Estadística 1 orientada por el doctor Luis Miguel Cabrera. En este ejercicio el día de hoy, entonces, vamos a trabajar el cálculo de probabilidades utilizando el teorema de Bayes. Eh, el teorema de Bayes o teorema de Bayes, en pocas palabras, pues nos ayuda a todos a encontrar la probabilidad de materialización de una hipótesis. Este teorema pues lleva el apellido de Bayes en honor al matemático inglés Thomas Bayes, quien dedujo esta relación expresión matemática. De hecho se dice pues que Bayes nunca publicó este teorema, sino que fue encontrado tiempo después de su muerte entre sus notas. Entonces el teorema de Bayes es uno de los más importantes dentro de la estadística, ya que conjuga muchos de los conceptos de la teoría de la probabilidad marginal y utiliza el diagrama de árbol entre otros conceptos como la probabilidad total o con frecuencia la probabilidad y la estadística. Entonces tenemos dos maneras de expresar el teorema. Eh, una a través de un proceso interactivo y otra de manera más simplificada. Esta que tenemos acá arriba es el proceso interactivo, ya se la señalo, esta es el proceso interactivo y aquí está la forma simplificada. ¿Listo? Entonces comenzamos viendo la forma interactiva. Pero antes de darle forma, recordemos que la utilidad de este teorema de Bayes es encontrar la probabilidad de una hipótesis y que estarán de acuerdo conmigo que entre más datos y evidencias se tengan de un fenómeno específico, entonces tenemos un nivel mucho más certero para que se dé nuestro resultado. Entonces es por eso que el teorema de Bayes o de Bayes inicialmente está formado para no utilizarse una sola vez, sino que es una serie de veces que se utiliza como herramienta y una de las herramientas básicas puede ser el cálculo infinitesimal, como lo vamos a ver inicialmente aquí, pues entonces es a través de una sumatoria de probabilidad de eventos que se van a desarrollar, ¿de acuerdo? Aún así, entonces podemos tener otra de las características del teorema, y esas características es poder utilizar el diagrama de árbol. Entonces, este diagrama de árbol que se encuentra en este lugar, que lo vamos a ver aquí, este diagrama de árbol, pues nos tiene, básicamente nos sirve para representar gráficamente lo que está pasando en el teorema de Bayes. Entonces miren que es muy importante porque hay una forma de cálculo matemático, pero también hay otra forma de análisis espacial. Y nos muestra entonces el espacio muestreal que es ese y nos va a mostrar también una serie de eventos que aquí estamos denominando como A. Y esta serie de eventos nos muestran que no son eventos que se generen en el mismo tiempo, sino que son eventos disyuntos, o sea que estos eventos no van a estar generándose específicamente uno al mismo tiempo, de manera simultánea. Entonces, es decir que vamos a tener este conjunto de eventos y estos conjuntos de eventos nos van a mostrar el espacio muestral. También podemos tener un evento B, que como verán este evento se puede observar de manera simultánea para cada uno de los eventos. Eh, y nos piden que generemos una probabilidad que es básicamente los subíndices que están ahí marcados y que serían todos los valores que están aquí. Entonces miren estos subíndices, por ejemplo, está A subíndice 1, A subíndice 2, hasta A subíndice n, lo que quiere decir que pues es una serie sucesiva de eventos que se van a desarrollar y cuyos valores pues entonces nos van a determinar lo que puede llegar a suceder. Lo que nos quiere decir este enunciado en el teorema de Bayes es que se realizan operaciones pero de manera simplificada y estas otras donde A es, por ejemplo, es parte de bueno, hay una situación que se llama estimación posterior y otra que es la probabilidad que si una muestra una hipótesis sea verdadera, qué tan posible es que ocurra la evidencia de multiplicada por una estimación previa. Qué tan probable es que nuestra hipótesis de observación de evidencia y por último tenemos la probabilidad marginal, que es tan probable es que ocurra la evidencia bajo todas las hipótesis anteriores. El problema para solucionarlo nos enfrentamos es que cada uno, es que en esta clase vamos a retomar para darle una aplicación a este teorema a partir de un ejercicio que tiene que ver con ciencias biológicas. Básicamente la estadística es muy utilizada en la rama de las ciencias biológicas como en la medicina y muchas otras ciencias, pero básicamente en las ciencias biológicas es un aporte muy fuerte para poder entender cuáles son los posibles eventos que se están generando, fenómenos que se están generando en un lugar determinado y que pueden definir cuál es el condicionamiento actual de una especie. Entonces, en este caso,
pues tenemos ya aquí más o menos de lo que se trata, tenemos el diagrama de árbol y tenemos las pruebas estadísticas. Esta sería ya el diagrama simplificado, y este que tenemos aquí pues básicamente es la fórmula completa o la ecuación completa de Bates con cada una de sus partes. Entonces, el ejercicio en el que vamos a trabajar el ejemplo es patrones de distribución espacial y preferencias de hábitat de individuos del género Filobates terribilis. Es una rana venenosa que existe en el municipio de Timbiquí, Cauca. Entonces, vamos a ver que el área muestreal, básicamente ese, es la que tenemos aquí. Entonces, nuestra área muestreal es esta. Es un manglar lo suficientemente grande como para albergar en la zona centro una población de individuos de ranas, entre las que existe una probabilidad de ocurrencia de unas ranas filobates, que es las que estamos buscando, y el manglar de borde, que es donde también se han hecho ejercicios de recolección de individuos, y encontramos entonces una probabilidad de ocurrencia de que haya unas de las ranas que son pues básicamente las que queremos encontrar. Entonces, en este orden de ideas, pues Timbiquí es un municipio de la costa pacífica que está a 5 metros sobre el nivel del mar y que básicamente dista de Popayán a 230 kilómetros. La topografía de este municipio es muy quebrada y tiene unos ecosistemas interesantes, desde los ecosistemas marinos costeros, pasando por todos los bosques hasta los bosques húmedos tropicales que conocemos. Tiene una ramificación en las montañas también que es bien interesante, y eso genera una buena biodiversidad. Y en este sitio se han dado entonces hallazgos supremamente importantes de esta rana que está aquí a mano izquierda, que es la rana Filobates terribilis, una rana dorada que pues probablemente nos pueda determinar a nosotros cuál es el estado actual del ecosistema. ¿Listo? Entonces, en esta premisa vamos a partir de mi profesión. Soy ecólogo. Entonces, en este trabajo de estadística 1 del programa de Administración Pública Territorial, lo basaremos en el estudio realizado en ranas venenosas en el municipio de Timbiquí. En este caso nos encontramos en un área específica, ya se las describí, y el objeto del trabajo es encontrar la especie de rana venenosa Filobates terribilis, que nos da una oportunidad interesante para ganar el prestigioso premio Crawford otorgado por la Real Academia Sueca de las Ciencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el análisis del muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis del muestreo nos da tenemos que hacer la revisión de la recopilación de los datos en el área de estudio. Vamos entonces con estos datos. Se capturaron 100 ranas, ya tenemos ese, en total, de las cuales 20 se encontraron en el área central del manglar, y el resto, entonces serían 100 ranas, menos 80 ranas, menos 20 ranas, perdón, esto da entonces 80 ranas. Entonces, ¿cuántas serían el resto? 80 ranas. ¿Listo? En el borde del mismo manglar. Dentro del área central se encontraron, ya sabemos que vamos entonces, como son eventos sucesivos y nos muestran herramientas disyuntas, entonces aquí vuelve otra vez una disyuntiva. Tenemos 100 ranas, de las 100 ranas tenemos 20 ranas en el centro, y en la parte de abajo vamos a tener ¿cuántas? Pues 80, porque serían 100 menos 20, 80. Ahora, de las 20 que tenemos arriba, nos interesa saber que hay 15 ranas de un género que se llama Dendrobates, que son ranas venenosas, pero no es el ejercicio específico que estamos buscando. Estamos buscando la probabilidad de la ocurrencia de la captura de una rana venenosa, Dendrofilobates terribilis, que ha sido destinada aquí. Entonces tenemos 15 ranas de género Dendrobates, pero tenemos 5 ranas del género Filobates terribilis. O sea que en esta disyuntiva hacia arriba vamos a tener que de esas 20, 15 son de género Dendrobates y 5 Filobates. Ahora pasamos al borde del manglar. Tenemos que en el borde del manglar se encuentran 80 ranas. Ya sabíamos, cogemos ese, le restamos el total que se generaron y ya tenemos estas 80, de las cuales, póngale cuidado, 70 ranas son Dendrobates, ¿cierto? Ranas venenosas, pero no el objeto de nuestra investigación, y 10 ranas sí son del género Filobates terribilis. Con estos datos que tenemos actualmente, entonces debemos determinar el área de muestreo, y en qué área de muestreo en realidad nos conviene seleccionar para maximizar nuestras posibilidades de encontrar una Filobates terribilis y ganarnos el tan anhelado premio Crawford, que es el equivalente al Nobel en Ciencias Naturales. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a generar el proceso. Entonces, sigamos el análisis. Aquí vamos a tener un punto A, que es la selección del área central del manglar. ¿Listo? Y el B, que nos dice a nosotros encontrar Filobates terribilis. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer?
queremos calcular la probabilidad, ¿cierto? Vamos a calcular la probabilidad de encontrar ranas en el centro del manglar, es decir, la probabilidad de encontrar Phyllobates terribilis, dado que conocemos que en el área central del manglar las hay. También tenemos que conocer las siguientes probabilidades: la probabilidad de seleccionar el área central del manglar y la probabilidad de encontrar Phyllobates terribilis en cualquiera de las dos áreas. ¿Listo? Y la última es la probabilidad de selección del área del borde del manglar con fines de buscar la Phyllobates terribilis. Entonces, esta es la premisa que tenemos. Ahora vamos a empezar con el primer proceso, que es el proceso del diagrama de Bates, teniendo en cuenta pues la distribución en árbol, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a tener primero 100 ranas, aquí están definidas nuestras 100 ranas, aquí tenemos nuestras 100 ranas, y vamos con la primera disyuntiva, que sería 20 ranas en el centro del manglar y 80 ranas en el borde, lo que nos lleva entonces a que si nos vamos por el camino de encima, ¿sí? Por esta probabilidad vamos a encontrar 15 ranas del género Dendrobatio, y si nos venimos por esta, que es la que nos interesa, vamos a tener 5 Phyllobates terribilis. Ahora, de las 100 ranas, venimos por la otra disyuntiva, vamos al borde del manglar y vamos a tener la probabilidad de encontrar 70 de esas 80 Dendrobates y 10 de las famosas Phyllobates terribilis. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a plantear nuestras probabilidades. Entonces tenemos R, las ranas, C, el manglar, y C es el manglar de centro y G el manglar de borde. Ahora entonces aquí ya tenemos probabilidad de encontrar ranas Phyllobates terribilis en el centro, y cuál es la probabilidad de encontrar ranas Phyllobates terribilis en el borde del manglar. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, teniendo en cuenta esta situación, procedemos ahora sí a aplicar nuestras ecuaciones para el teorema. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Todo el mundo se pregunta. Entonces, vamos a verlo. Es muy sencillo. Si nosotros tomamos este camino, y tenemos nuestras 100 ranas y nos vamos por las del centro del manglar, entonces esta probabilidad de las ranas de encontrar ranas es exactamente tener 100 ranas, ¿cierto? Dividido, 20 ranas, dividido 100 ranas. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 0.2. Ahora, ¿de dónde sale esta? Pues el profe nos dijo más de una vez en clase, resten este menos este. Entonces, claro, yo tengo la unidad y a la unidad le resto 0.2, entonces lo que me sobra es 0.8 y este es el valor de acá. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, ya tenemos estos dos valores, que sería la probabilidad de ranas y aquí sería la probabilidad de las ranas dentro obviamente del borde del manglar. Listo. Ahora entonces, ¿qué tenemos? Probabilidad de encontrar ranas en el centro del manglar. Y la otra, pero entonces esta probabilidad de encontrar ranas diferentes a las Dendrobates. Ahora tenemos probabilidad de encontrar ranas de la Phyllobates terribilis, pues obviamente en el centro del manglar. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos interesa esta ruta. Entonces, ¿esta ruta a dónde nos lleva? A la Phyllobates terribilis. Y la otra ruta es esta, que ¿a dónde nos lleva? A la Phyllobates terribilis. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa ruta por qué es que la están escogiendo? Miren y verán que lo estamos seleccionando porque esto tiene un peso específico luego que lo vamos a hacer en el fundamento matemático. Entonces, ¿de dónde sale este 0.25? Si 20 es el 100%, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿cuántas ranas teníamos aquí? 5 ranas. ¿Qué porcentaje es? Y nos da 0.25. ¿Listo? Ahora, si nosotros tenemos ¿de dónde sale? Pues vuelvan a hacer el ejercicio, si quieren a uno resten de 0.25 y les dará 75, y si no, hagámoslo al contrario. Entonces, si tenemos que 20 es el 100, entonces 15, ¿cuánto es? Y ahí ya lo vamos a tener. Entonces tenemos ya los valores. Lo mismo vamos a hacerlo acá. Entonces, si 80 ranas que tenemos capturadas equivalen a ¿cuánto? Al 100%, 70 ¿a cuánto equivalen? Pues al 0.875. Y a 1 resten de 0.875 y les va a dar específicamente 0.125. ¿Cuáles son las que nos interesan? 0 es esta a 0.25 con Phyllobates terribilis, y esta que nos trae a nosotros a Phyllobates terribilis con 0.125. ¿De acuerdo? Hasta ahora, todo bien. Entonces, continuamos.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La probabilidad de tener nosotros ranitas venenosas y no venenosas. Entonces, tenemos la probabilidad de capturar ranas pero no venenosas y sería 0.2 por 0.75 más 0.8 por 0.875. Esto nos da entonces 0.15 más 0.7 y esto nos da 0.85. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la probabilidad de encontrar ranitas venenosas. 0.2 por 0.25 más 0.8 por 0.125 que nos da 0.05 más 0.1 y esto nos da 0.15. ¿Listo? Esto en términos generales sería, ¿cuál es la probabilidad de encontrar ranas venenosas en el centro del manglar? Entonces sería la probabilidad de encontrar en el centro del manglar ranas venenosas por la probabilidad de las ranas sobre la probabilidad en el centro. Esto nos da 0.75 por 0.2 dividido 0.85, nos da entonces 17.65% de probabilidad de encontrar en la zona centro del manglar ranas venenosas del género de Phyllobates terribilis. Y para la otra, entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar ranas Phyllobates terribilis en la zona del borde del manglar? Entonces, la probabilidad del borde sobre la cantidad de ranas por la cantidad de ranas existentes sobre la probabilidad en el borde, y esto nos da 0.25 por 0.2 sobre 0.15, da 0.05 dividido 0.15 y nos da 0.33, 33.3%. Entonces, ¿cuál de los dos sitios? Yo ya sé que a la fija, bueno, voy a irme a recolectar ranas en el borde porque me da una probabilidad mayor de que cuando capture un individuo al menos sea representativo. Quiere decir que si capturo 10 individuos, al menos 3 de esos 10 individuos pueden llegar a ser ranas Phyllobates terribilis y con eso ganarme el premio. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, hasta aquí llega el ejercicio. Es un ejercicio aplicable a ciencias biológicas y espero que les haya gustado. No se olviden, entonces, pues mi nombre es Guillermo Vélez, muchísimas gracias y estamos en una nueva oportunidad con otro nuevo video que les puedo empezar a mostrar otras de las situaciones que se pueden presentar desde la perspectiva de los análisis ambientales. Muchísimas gracias y que pasen un feliz resto de día.